Iba en un pequeño avión y de repente el motor del ala se incendió y explotó. El aceite hirviendo se derramó por todo el lado derecho del avión y comenzamos a caer en picada a lo que creíamos sería nuestra muerte. Me sentí muy mal por una mujer sentada al otro lado del pasillo. Estaba total e incontrolablemente histérica. Pero yo estaba tranquilo, completamente tranquilo, aún sabiendo que iba a morir. Estaba listo para ver a mi Creador. No nos estrellamos, no morimos. La caída en picada apagó el fuego, el piloto retomó el control, puso a funcionar el otro motor e hicimos un aterrizaje de emergencia en un campo. Esa experiencia me hizo reflexionar en que si uno tiene suficiente fe, puede manejar las dificultades, sabiendo que, con una perspectiva eterna, todo va a estar bien. En Lucas 21 leemos: «Y en la tierra habrá angustia y confusión ante el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor». Lo que estamos viendo es una predicción de que en estos últimos días la gente tendrá miedo. Los corazones de los hombres están desfalleciendo, y eso incluye a las mujeres, porque se olvidan de su identidad y su propósito. Vendrán aflicciones. Yo he pasado por la muerte de mi esposa y la de una hija. He visto los problemas que el divorcio trae consigo. Hay hijos y nietos que van por mal camino. Hay discapacidades, enfermedades, lesiones. A la persona que es débil y temerosa de corazón, le digo: sea paciente con usted misma. La perfección no se logra en esta vida, sino en la próxima. No exija cosas que no sean razonables, pero exíjase a usted mismo mejorar. Al permitir que el Señor los ayude con eso, Él marcará la diferencia. Estoy muy agradecido por el Evangelio de Jesucristo, que me permite ese tipo de fortaleza en estos tiempos tumultuosos. Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 26 de abril al 2 de mayo. Nuestra clase se titula «Se cumplirán las promesas» y vamos a estudiar doctrinas y convenios, la sección 45. Si se fijan, hermanos, el título de la clase es sumamente hermoso y muy importante. Se cumplirán las promesas. Muchas veces leemos las escrituras y hablamos de lo que va a ocurrir en los últimos días, de lo que está ocurriendo ya, porque sabemos que las señales ya se están dando. Y vemos la maldad en el mundo, y vemos todos esos versículos tan fuertes acerca de los juicios que hemos leído en otras secciones, y quizás sintamos un poco de desánimo, de miedo, de temor. Entonces, al leer «Se cumplirán las promesas», en esta lección vamos a aprender cosas muy importantes y muy bonitas acerca de ese momento, acerca de unas palabras muy especiales que el Señor dirigió a los santos. Y vamos a repasar lecciones muy importantes. Una de ellas es que Jesucristo es nuestro intercesor con el Padre.
que no tenemos que temer la segunda venida y que debemos estar en lugares santos y no ser movidos. Recordemos, hermanos, que en la clase pasada estuvimos hablando mucho también acerca de ese movimiento que tenían que dar los santos de Nueva York hacia Ohio, de las dificultades que estaban ocurriendo, de la ley que dio el Señor para gobernar su iglesia. Ese traslado de los santos hacia Ohio no fue nada fácil, fue bastante difícil, hermanos. Tenemos que, si recordamos, el profeta José Smith se trasladó primero hacia Kirtland, que fue junto con su esposa. Recordemos que hablamos de eso también. La llegada del profeta a Kirtland ayudó mucho a que los santos se afianzaran y entonces aumentara mucho el número que había de miembros de la iglesia, pasando a ser incluso unos 2000 aproximadamente. Tuvo un crecimiento bastante acelerado e importante. Pero como ocurre lamentablemente siempre con las cosas del Señor, con las verdades eternas y hermosas como las que nos provee nuestro Evangelio, el Evangelio verdadero de nuestro Salvador Jesucristo, siempre ocurren los ataques y siempre comienzan las dificultades. Y entonces, los distintos ministros religiosos que habían, recordemos que había muchas religiones y mucha gente que profesaba fe distintas, incluso autoridades, todo tipo de personas comenzaron a atacar a la iglesia con una, digámoslo de esta manera, con una publicidad falsa y tratando de engañar a las personas y sobre todo a los miembros para que abandonaran la iglesia y para que otros no pasaran a pertenecer a ella. Buscaban desviar a las personas y alejarlas de la iglesia. Vamos a leer las palabras de José Smith, nuestro profeta, con respecto a esos acontecimientos que estaban pasando y que dan lugar a esa hermosa lección que tenemos en la sección 45. Y esas palabras dicen lo siguiente: se han publicado en los diarios muchos informes falsos, mentiras y alocados relatos, los que circularon en todas direcciones para evitar que la gente investigara la obra o aceptara la fe. En ese periodo de calumnias y malos tratos, el Señor bendijo a los santos con revelaciones de consuelo, paz y seguridad. Una de estas revelaciones fue la sección 45, de la cual el profeta escribió así: para gozo de los santos que tuvieron que luchar contra todo lo que el prejuicio y la maldad pudiera inventar, recibí lo siguiente. Y entonces cita la sección 45 de Doctrinas y Convenios. Esta sección es muy hermosa, hermanos, porque nuestro Salvador allí nos habla de cosas muy fuertes que van a ocurrir, de las señales cuando Él venga, de lo que va a pasar, pero al mismo tiempo Él nos habla de esas promesas que se van a cumplir. Pero esas promesas se cumplirán para aquellos que permanecen fieles y fuertes. En el Evangelio, antes de comenzar con los versículos, hermanos, yo quiero leer una pequeña historia porque me agradó mucho la fortaleza con la que la madre del profeta José Smith afrontó ese traslado hacia Ohio y la gran lección que ella dio. Vamos a leer lo que estaba ocurriendo en esos momentos, hermanos, porque en verdad es hermoso y es importante conocer estos acontecimientos y nos animan y nos ayudan a entender muchas cosas y a cobrar ánimo y a cobrar sobre todo mucha fortaleza y perseverancia. Tenemos que, con la ley del Señor revelada,
Esto lo tenemos, hermanos, en el libro de Santos, el estandarte de la verdad, en la página 123. Y dice: con la ley del Señor revelada y los santos de Nueva York congregándose en Ohio, José y Sidney reanudaron la traducción inspirada de la Biblia. Pasaron del relato de Enoc a la historia del patriarca Abraham, a quien el Señor prometió hacer padre de muchas naciones. El Señor no reveló grandes cambios en el texto, pero cuando José leyó la historia de Abraham, reflexionó mucho acerca de la vida del patriarca. ¿Por qué no había condenado el Señor a Abraham y a otros patriarcas del Antiguo Testamento por haberse casado con varias esposas? Una práctica que aborrecían los lectores de la Biblia en Estados Unidos. Ellos se hicieron esa pregunta. El libro de Mormón brindaba una respuesta. En los días de Jacob, el hermano menor de Nefi, el Señor mandó a los hombres nefitas que tuvieran una sola esposa, pero también declaró que podía mandarles actuar de otra manera, si las circunstancias lo requerían, a fin de levantar una descendencia justa. José oró sobre el asunto y el Señor reveló que a veces le mandaba a su pueblo a practicar el matrimonio plural. El momento para restaurar esa práctica aún no había llegado, pero llegaría el día en que se le pediría a alguno de los santos que lo hiciera. Fueron palabras del Señor, hermanos, y me gustó mucho leer sobre esto porque hay mucha confusión hoy en día con ese tema, ¿verdad? Inclusive hemos escuchado muchos que han preguntado acerca de que si nosotros somos de los mormones que tenemos muchas esposas, que tienen muchas esposas. Y no es así, hermanos. Hoy en día el Señor nos ha mandado a que solo sea una esposa, pero allí el Señor aclara que en el momento en el que Él lo ha requerido, Él así lo ha pedido Él, como ocurrió cuando tuvo lugar los matrimonios plurales en vida del profeta José Smith. No fue algo que el profeta quiso hacer. No fue algo que ningún hombre quiso hacer por gusto. Fue algo que el Señor estableció con sus propósitos. Tenemos entonces esa pequeña historia de la que les he hablado y comienza así. El terreno todavía estaba frío cuando el primer grupo de santos partió de Nueva York. El segundo grupo, en el que iban Lucy Smith y unas 80 personas más, partió poco después. Lucy Smith es la madre del profeta. Ellos reservaron pasajes en una barcaza que los llevaría a un gran lago al oeste. En el lago abordarían un barco de vapor que los llevaría a un puerto cerca de Kirtland. Desde allí viajarían por tierra para el tramo final de su viaje de casi 500 kilómetros. Al principio el viaje transcurrió sin problemas, pero a mitad de camino hacia el lago, una esclusa rota del canal detuvo al grupo de Lucy en la orilla. Como no habían planeado la demora, muchas personas no habían llevado suficiente alimento. El hambre y la ansiedad sobre el recogimiento provocaron que algunos de ellos se quejaran. Sean pacientes y dejen de murmurar, les dijo Lucy. No tengo duda alguna de que la mano del Señor nos protegerá. A la mañana siguiente los obreros repararon el canal y los santos comenzaron a moverse nuevamente. Llegaron al lago unos días más tarde, pero para su decepción, una gruesa capa de hielo bloqueaba el puerto, impidiéndoles avanzar. La compañía tenía la esperanza de alquilar una casa en la ciudad mientras esperaban, pero solo encontraron una habitación grande para compartir. Afortunadamente, Lucy se encontró con un capitán de barco de vapor que conocía a su hermano e hizo arreglos para que su grupo se subiera al barco mientras esperaban a que el hielo se quebrara.
En el barco los santos parecían desanimados, muchos estaban hambrientos y todos estaban mojados y con frío. No veían ninguna forma de avanzar y comenzaron a discutir entre ellos. Las discusiones se volvieron acaloradas y atrajeron la atención de observadores. Preocupada porque los santos estaban haciendo un espectáculo, Lucy los confrontó y les dijo: ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su confianza en Dios? Reclamó ella. Ahora, hermanos y hermanas, si todos ustedes elevan al cielo sus deseos de que se rompa el hielo y quedemos en libertad, tan cierto como que el Señor vive, que así será hecho. En ese momento Lucy oyó un ruido como el estallido de un trueno cuando el hielo del puerto se quebró con una anchura suficiente para que el barco lo atravesara. El capitán ordenó a sus hombres que acudieran a sus puestos y condujeron la nave por la estrecha abertura, pasando peligrosamente cerca del hielo que estaba a ambos lados de ellos. Atónitos y agradecidos, los santos se unieron en oración en la cubierta. Me encantó esa historia, hermanos, porque es quizás muy parecido a lo que nos ocurre a nosotros, ¿verdad? Qué difícil es cuando estamos pasando por dificultades o situaciones difíciles, confiar en el Señor y saber que de un momento a otro Él nos va a ayudar y las cosas se van a solucionar si nosotros permanecemos firmes y nos esforzamos. Pero parece que es más fácil murmurar, ¿verdad? Discutir, quejarnos y dudar. Esta lección que dio la hermana, la madre del profeta, fue muy bonita y a mí me encantó. El Señor la escuchó como nos escucha a cada uno de nosotros. Él sabe las situaciones que atravesamos. Él está al tanto de todo. Pero también necesita que nosotros nos acerquemos a Él. Oramos, buscando su ayuda, su consuelo, su apoyo. Y Él obrará en nuestro bien, hermanos, siempre. Él sabe lo que es mejor y lo que puede hacer para ayudarnos, pero tenemos que confiar en Él. Como tenemos que confiar en que todas las promesas se van a cumplir a pesar de las grandes dificultades que aún están por venir. Vamos a comenzar entonces con los versículos de la sección 45. Son muchos. Y como hemos dicho en otras clases, no podemos abarcarlos todos, pero sí vamos a hablar de algunos de ellos. Tenemos que esta revelación fue dada a la iglesia por medio de José Smith, el profeta, en Kirtland, Ohio, el 7 de marzo de 1831. Como prefacio, al registrarse esta revelación, la historia de José Smith declara que en esta época de la iglesia se publicaban y se hacían circular muchas noticias falsas, que fue lo que hablábamos al principio, y también disparates para impedir que la gente investigara la obra y abrazara la fe. Fíjense en algo, hermanos, eso ocurría en esa época. Si nos damos cuenta, eso ocurre también ahora. Esa propaganda falsa y negativa contra la iglesia aún continúa. Aún encontramos textos, videos, ahora aún más grandes y más poderosos que los de esa época, porque ahora tenemos más medios que nos proporcionan información de todas partes del mundo. Y es por eso que debemos de tener gran cuidado. Por eso esas palabras que nuestro profeta dijo en la conferencia general quedaron tan grabadas en mi mente, que las mencioné en la clase pasada y quiero volverlas a mencionar ahora, porque en esta parte me parece que tienen mucha relación. Él nos decía que procuráramos mantener fuerte nuestra fe aunque fuera pequeña y procuráramos que se hiciera grande, mas no que se hiciera más pequeña. ¿Cómo lo hacemos? Buscando la información correcta de la fuente correcta
Escrituras. Porque si nosotros, en lugar de buscar lo bueno y buscar que esa fe crezca, buscamos la discrepancia, buscamos el error, buscamos lo contrario, nuestra fe no va a crecer, nuestra fe va a disminuir. Y ya que estamos dentro de la iglesia, eso es lo que nos lleva es a desviarnos hacia afuera, a desviarnos al error, a lo equivocado. Y así mismo confunde lamentablemente a las personas que desde afuera no conocen el Evangelio y son presa fácil también de toda esa información negativa. Por eso debemos de tener tanto cuidado, hermanos. No se trata de pensar que somos fanáticos porque no leemos otras cosas. No somos fanáticos, hermanos. Buscamos la verdad en las fuentes correctas. Siempre digo que lamentablemente cuando se ponen dos textos, uno que nos habla de las verdades del Señor y otro que nos habla de la posible falsedad, lamentablemente nuestra naturaleza humana siempre se desvía a leer lo contrario. Tratemos de evitar eso, hermanos, y mantengámonos fuertes, como nos recomienda el profeta, y hagamos que nuestra fe crezca, no que se empequeñezca. Siguiendo entonces con los versículos de la sección 45, Él les dice, el Señor, algo que siempre, con lo que siempre Él comienza. Él les dice, escuchar, prestar atención a sus palabras. Él los amonesta a hacer eso. Y en el versículo 3 le dice, escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, como en la primera lección que nosotros mencionábamos, que aboga por vuestra causa ante Él, diciendo, Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste. Ve la sangre de tu Hijo que fue derramada, la sangre de aquel que diste para que tú mismo fueses glorificado. Por tanto, Padre, perdona a estos mis hermanos que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan la vida eterna. Fíjense, hermanos, que ahí nos mencionan algo muy importante. Allí nos dicen que el Salvador es nuestro intercesor. Pero en el versículo de arriba, en el número 12, el Señor hace una amonestación muy fuerte. Y Él dice, de nuevo os digo, escuchad mi voz, no sea que la muerte os sobrevenga a la hora que menos penséis. El verano habrá pasado y la siega habrá terminado y vuestras almas estarán sin salvar. Este versículo es muy fuerte, hermanos, y quizás no nos hemos dado cuenta cuán cercano está a nosotros, a cada uno de nosotros, estos versículos, en el sentido de que cuando hablamos de la segunda venida, cuando hablamos de todos esos acontecimientos, a veces pensamos que eso está muy lejos. A veces escuchamos decir, desde la antigüedad se está diciendo que eso va a ocurrir y aún no ha ocurrido. Tal vez no ocurra. O para muchos es fácil pensar, eso va a ocurrir cuando ya yo no exista. Por lo tanto, no voy a sufrir de esas consecuencias que van a traer todos esos acontecimientos. Hermanos, el Señor aquí lo pone muy claro, y Él dice que va a venir a la hora que menos penséis. Y dice que entonces el verano habrá pasado y la siega habrá terminado, por lo cual nuestras oportunidades habrán finalizado y tenemos que tener mucho cuidado de no dejar pasar esta amonestación, hermanos, y darnos cuenta de que todo esto es cierto, que todo esto sí va a ocurrir, que no es una historia que se ha inventado alguien, es la verdad. El Señor nos los advierte en cada escritura y nos dice, vendré pronto. No dejemos que el hecho de que no haya una fecha nos haga pensar de que eso no va a ocurrir. Vamos a comentar un poco acerca de esos de esos versículos donde hablábamos de Él como un intercesor,
de esa amonestación tan fuerte del Señor y de la manera como nuestro Salvador nos defiende. Tenemos que hemos tenido amplia advertencia en cuanto a la proximidad de la venida del día grande y terrible del Señor. Las señales están a nuestro alrededor en todo su poder. En esta revelación se nos hace la advertencia de que el verano está llegando a su fin y que si no prestamos oído a la amonestación, nos encontraremos con que ha pasado y que la cosecha ha terminado y nuestras almas permanecen sin salvación. Aunque nadie sabe el día ni la hora, si nos sorprende desprevenidos, no tendremos excusa, pues las señales son muchas y vemos continuamente cómo se cumplen. Entonces, hemos hablado allí de un vocablo que es el de intercesor, que decimos que nuestro Salvador es el intercesor nuestro ante el Padre Celestial. Para comprender esto, podemos pensar, hermanos, en lo que ocurre legalmente en una corte. Cuando hay una persona que es acusada de algo, que ha cometido un delito, que va hacia un juicio, vemos que esa persona tiene un abogado que la defiende, ¿verdad? Un abogado que habla por ella, un abogado que conoce la ley, un abogado que la defiende partiendo del hecho de que esa persona sea inocente. Y si no lo es, pues procura buscar la manera de atenuar la condena y de buscar causantes por las cuales pueda defenderla y pueda minorar el peso de la ley sobre ella. Más o menos, en una forma parecida, el Salvador lo va a hacer por nosotros. Entonces nos dice: en el momento del juicio eterno, las personas se encontrarán delante del tribunal de Dios, acusadas de ser imperfectas e indignas de entrar en la presencia de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nos dice en Romanos 3:23. En ese momento todos tendremos un intercesor o abogado ante el Padre. Él estará junto a nosotros para defender nuestra causa delante del gran juez. Eso es lo que significa la palabra intercesor. Sin embargo, Él no defenderá los casos tratando de demostrar que no somos culpables. En cambio, lo hará dirigiendo la atención de Dios hacia su propia inocencia, como lo leímos en el versículo 4. Su perfección y sufrimiento pagaron el precio para satisfacer la justicia por aquellos de sus hermanos que creen en su nombre, como nos dice el versículo 5. Vemos que nuestro Salvador actúa como nuestro intercesor, como nuestro abogado. Pusimos el ejemplo de un tribunal terrenal. No es exactamente a como será el tribunal celestial, pero lo vimos como una semejanza, porque Él es como nuestro abogado. Él nos defiende y nos ayuda, no haciéndonos no parecer culpables. No lo hace de esa manera, sino como lo hemos indicado. Entonces nos dicen aquí unas palabras bastante fuertes, hermanos, y dice: imaginemos el pesar indescriptible que sentiríamos al encontrarnos delante del tribunal de Dios sin nadie que se adelantara y hablara en nuestra defensa. Qué gran tragedia la de aquellos que no vienen a Él con verdadera fe y arrepentimiento para que Él pueda tomar sobre sí sus culpas y ser su abogado ante el Padre. ¿Habíamos caído en cuenta de eso, hermanos? Estas palabras son muy fuertes y muy importantes, porque ciertamente si no nos arrepentimos, si no nos allegamos hacia nuestro Salvador, Él no puede interferir en nuestro favor, Él no puede defendernos y ser nuestro intercesor, porque no hemos ido hacia Él, porque no le hemos dado la oportunidad de ayudarnos. Y como dice aquí, es muy triste
estar en ese momento tan decisivo y vernos como nadie se adelanta a defendernos. Eso es algo, hermano, que debemos meditar muy fuerte en nuestros corazones. Tenemos también que en el versículo 6 nos dice: escuchad, oh pueblo de mi iglesia, y vosotros los élderes, escuchad juntamente y oíd mi voz mientras dure el tiempo llamado hoy, y no endurezcáis vuestros corazones. Tenemos allí también una fuerte advertencia. 3 pasajes de las Escrituras contribuyen al esclarecimiento de esta frase. La revelación moderna indica que la historia temporal de la Tierra se extiende por espacio de 7000 años, divididos en periodos de 1000 años cada uno, como nos dicen Doctrinas y Convenios 77, los versículos del 6 al 7. Pedro y Abraham enseñaron que el tiempo en la tierra comparado con el lugar donde Dios habita está en proporción de 1000 años de la tierra por un día de Dios. Eso lo podemos leer, hermanos, en 2 de Pedro 3:8 y en Abraham 3:4. Como la tierra tiene su existencia temporal antes de ser celestializada, y dado que ahora se encuentra en el 6º periodo de 1000 años, o sea, el 6º día, en la terminología del Señor, este periodo final se considera hoy. Por eso el Señor dice mientras sea hoy, porque para Él esos 1000 años es hoy. Y se dice que Cristo vendrá mañana. En una revelación posterior, el Señor usó esta misma terminología, indicando que el tiempo presente es llamado hoy para la venida del Hijo del Hombre. Que después de hoy viene la quema, porque mañana todos los soberbios y los que hacen maldad serán como rastrojo, como nos dicen Doctrinas y Convenios 64, del 23 al 24. Tenemos allí información importante, hermanos, con respecto a esto que nos menciona el Señor en este versículo 6. Tenemos entonces también otro versículo que a mí me gustó muchísimo, que lo tenemos en el número 11, y nos dice: por tanto, escuchad unánimes, hermanos, y dejad que os muestre mi sabiduría, la sabiduría de aquel que decís es el Dios de Enoc y de sus hermanos. Cuando yo leí ese versículo, hermanos, me acordé mucho de la lección donde decía que se titulaba que si no somos uno, no somos de Él. Él necesita que lo escuchemos. Él necesita que busquemos esa sabiduría que Él quiere darnos. Pero para eso Él necesita que lo escuchemos de una forma unánime. ¿Qué significa? Que estemos unidos en esa fe y en esa comprensión. No pensando unos de una manera, otros de otras, cada uno interpretando de forma distinta. Porque de esa manera no somos de Él. De esa manera no vamos a comprender. De esa manera no vamos a avanzar. Continuando entonces, tenemos también, Él habla allí de sus discípulos en algunos versículos. Y tenemos que en el 22 nos dice: decís que sabéis que el fin del mundo viene. Decís también que sabéis que los cielos y la tierra pasarán. Y en esto decís verdad, porque así es. Mas estas cosas que yo os he dicho no pasarán sino hasta que todo se cumpla. Tenemos allí algo, hermanos, que yo quería aclarar también, porque muchas veces cuando hablamos de la segunda venida, del fin, piensan o puede haber la confusión de pensar
que significa el fin de la tierra, su desaparición, su destrucción completa. Vamos a escuchar lo que nos dice el Elder McConkie, que lo explica muy bien. El Elder Bruce McConkie explicó la forma especial en que esta frase se utiliza en las Escrituras. El fin del mundo es el fin de la injusticia o de lo mundano, tal como lo conocemos. Y esto se producirá mediante la destrucción de los malvados. Esto lo tenemos en José Smith 4. Cuando nuestro mundo termine y comience la era milenaria, habrá un nuevo cielo y una tierra nueva. Isaías 65, 17, 25. Y Doctrinas y Convenios 101, 23 al 24. La lujuria, la carnalidad y la sensualidad de toda especie cesarán porque será el fin del mundo. A eso se refiere esa escritura, cuando nos habla del fin. Y en el 24 nos dice, y esto os he dicho acerca de Jerusalén, y cuando venga ese día será esparcido un resto entre todas las naciones, mas será recogido de nuevo, pero quedarán hasta después del cumplimiento de los tiempos de los gentiles. Eso nos lo dice en el versículo 24 al 25. Vamos a comprender qué significa eso del tiempo de los gentiles. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? El presidente Joseph Fielding Smith explicó que el tiempo de los gentiles comenzó poco después de la muerte de nuestro Redentor. Los judíos pronto rechazaron el Evangelio, el cual se llevó entonces a los gentiles. El tiempo de los gentiles ha continuado desde entonces hasta ahora. El Señor dijo, pero muchos que son los primeros serán los postreros, y los postreros serán los primeros. En aquella época se dio el Evangelio primero a los judíos, para luego llevarlo a los gentiles. En esta dispensación se llevó primero a los gentiles y luego se dará a los judíos. A eso se refiere el tiempo de los gentiles. Continuando entonces tenemos que en el 26 nos dice, y en ese día se oirá de guerras y rumores de guerras, y toda la tierra estará en conmoción, y desmayará el corazón de los hombres, y dirán que Cristo demora su venida hasta el fin de la tierra. Y el amor de los hombres se enfriará y abundará la iniquidad. Palabras muy fuertes, hermanos. El Señor habla aquí de que desmayará el corazón de los hombres. ¿Qué significan esas palabras tan fuertes del Señor? Vamos a comentar un poco de ello y vamos a mencionar las palabras del presidente Ezra Taft Benson. Él nos dice, vivimos en una época en la que, según el Señor predijo, el corazón de los hombres les está fallando, no solo físicamente, sino también en espíritu. Muchos se rinden en la batalla de la vida. El suicidio es la causa más frecuente de muerte entre los estudiantes universitarios. Al aproximarse el enfrentamiento decisivo entre el bien y el mal, con sus pruebas y tribulaciones, Satanás acrecienta sus esfuerzos por vencer a los santos mediante el desaliento, el desánimo y la depresión anímica. Sin embargo, nosotros los santos de los últimos días debemos ser los más optimistas entre todos los demás y no dejar paso al pesimismo, porque aunque sabemos que la paz será quitada de la tierra y el diablo tendrá poder sobre su propio dominio, también se nos da la seguridad de que el Señor tendrá poder sobre sus santos y reinará en medio de ellos. Palabras muy sabias, hermanos. Y entonces, vemos que el amor se enfriará en los seres humanos. Y ese enfriamiento del amor, hermanos, es lamentablemente también una señal del fin. Tenemos que nos podemos preguntar, ¿dónde encontramos genuino amor cristiano, verdadero, generoso, constante? Su ausencia en la mayoría de las personas es una de las señales del fin. Cuando yo leí esas palabras, hermanos,
recordé mucho esas cosas que pasan en el mundo tan terribles, esas noticias tan tristes y tan desgarradoras, de madres que asesinan a sus hijos, de hijos que asesinan a sus madres, esas guerras terribles donde hay tanta mortandad, esa gran avalancha de maldad, por decirlo de alguna manera, esa falta de amor cristiano, de ayuda que puede haber entre las personas cuando vemos que alguien está tirado en el suelo y de repente todos pasan y nadie procura ayudar a esa persona. Todo eso es un enfriamiento en el amor. Todo eso es un enfriamiento en el corazón de las personas, que también es señal del fin. Necesitamos ser muy fuertes, hermanos. Necesitamos ser muy fuertes para que nuestros corazones no desmayen, como nos mencionaba el presidente Benson, para no permitir que las dificultades nos desanimen, para no permitir que todas estas cosas fuertes que leemos nos hagan pensar que estamos perdidos y que no vale la pena luchar. Siempre tenemos que recordar que las promesas se van a cumplir y que nuestro Señor, nuestro Salvador, nos ama y nos va a ayudar siempre. Pero ellos nos necesitan fuertes. Nuestro Padre Celestial confía en nosotros y sabe muy bien el potencial que tenemos, aunque nosotros mismos no los conozcamos, porque pensamos que es fácil caer y que no vamos a poder levantarnos. Podemos hacerlo, hermanos, si nos allegamos a nuestro Salvador, si vivimos en Él y en todo lo que Él nos enseña. Vamos a ver qué más nos dicen estos importantes versículos. Tenemos también que dice: y cuando llegue el tiempo de los gentiles, resplandecerá una luz entre los que asientan en tinieblas, y será la plenitud de mi evangelio, mas no lo reciben porque no perciben la luz, y apartan de mí su corazón a causa de los preceptos de los hombres. Son versículos un poco tristes, y él habla de muchas cosas que van a pasar, de plagas, de una enfermedad desoladora, y nos dice: pero mis discípulos estarán en lugares santos y no serán movidos, pero entre los inicuos los hombres alzarán sus voces y maldecirán a Dios y morirán. Y el Señor habla de terremotos en diversos lugares, en devastaciones, en que se levantarán espadas unos con otros. Y entonces nos dice: y cuando yo, el Señor, hube hablado estas palabras a mis discípulos, se turbaron, porque estas cosas se las dijo el Señor a sus discípulos en la antigüedad, cuando ellos quisieron saber cuáles eran las señales que iban a acompañar su segunda venida. Y el Señor les dijo, así como nos dice a nosotros: no os turbéis, porque cuando todas estas cosas acontezcan, sabréis que se cumplirán las promesas que os han sido hechas. Versículos muy fuertes, pero que también están acompañados con una gran promesa de nuestro Señor. Tenemos entonces que estas palabras tan importantes que nos dice el Señor, de que no os turbéis, son esenciales para que nosotros nos mantengamos fuertes y sepamos que no estamos perdidos y que no estamos solos. El elder Marion G. Romy hizo el siguiente comentario en cuanto a esta amonestación que hizo el Señor. Él nos dice que no solo espero que estemos bien al tanto de esos hechos futuros, sino también que mantengamos constantemente presente la visión de los mismos. Y lo deseo porque toda la eficacia que puede tener sobre nosotros las palabras de Cristo, no os turbéis, depende de ese conocimiento, de la seguridad que tengamos de que esos hechos se harán realidad y del testimonio de que cada uno de nosotros puede tener parte de ellos. Tenemos que el presidente Jedediah Grant explicó lo siguiente: ¿por qué los santos de los últimos días se mantienen tan calmos y serenos ante todas las convulsiones de la tierra?
los tumultos, las contiendas, las guerras, la pestilencia, el hambre y el sufrimiento de las naciones? Es porque el espíritu de profecía nos ha hecho saber que tales cosas sucederían en la tierra. Lo entendemos y lo contemplamos en su verdadera dimensión. Hemos aprendido mediante las visiones recibidas del Altísimo. Palabras muy importantes. El Señor necesita que nosotros conozcamos todas estas cosas. Por eso el Señor hizo mucho énfasis al profeta José Smith para que él abordara la traducción y la revisión de la Biblia que hacía falta sobre el Nuevo Testamento, porque era muy importante que se dieran a conocer estas señales correctamente. Entonces el presidente McCunkie insta a los santos a prepararse para poder mantener la calma ante las tribulaciones que se avecinan. Nos dice, no sabemos cuándo han de sobrevenir las calamidades y dificultades de los últimos días, ya sea individualmente o en grupos de santos. El Señor nos oculta a propósito el día y la hora de su venida y de las tribulaciones que la han de preceder, y lo hace como parte de nuestra aprobación en la mortalidad. Simplemente nos dice, vigilen y estén listos. De manera que nosotros elevamos la voz de amonestación y os decimos, atención, preparaos, vigilad y estad listos. No hay seguridad en ningún curso de acción que no sea la obediencia, la conformidad y la rectitud. Palabras, hermanos, muy sabias. Mencionamos también allí algo muy importante, que lo tenemos aquí también en la tercera lección. En la segunda teníamos lo que hemos hablado. No tenemos que temer a la segunda venida. Tenemos que conocer los acontecimientos. Tenemos que comprender lo que el Señor quiere decirnos y tenemos que estar preparados. No temer. Tenemos una lección aquí muy importante que dice, estad en lugares santos y no seáis movidos. Quiero leer un fragmento de un mensaje que nos aclara bastante sobre esto y que nos amplifica nuestra visión de estos lugares santos. Porque tal vez al leerlo pensemos únicamente en una ubicación geográfica. Pensamos que tenemos que estar en el templo todos constantemente, o que debemos de estar en un lugar en específico siempre. Y veremos que esto de los lugares santos es aún más amplio. Tenemos que la hermana Andy, que fue miembro de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, enseñó que la indicación de permanecer en lugares santos y no ser movidos explica cómo podemos recibir la protección, fortaleza y paz en los tiempos inquietantes. Después de señalar que dichos lugares santos podrían incluir nuestros templos, capillas y hogares, dijo que cada uno puede hallar muchos otros lugares. Y continuó diciendo, tal vez consideremos la palabra lugar como un entorno físico o ubicación geográfica. Sin embargo, un lugar se puede referir a una condición, posición o estado mental definidos. Eso significa que los lugares santos también pueden incluir momentos en el tiempo, momentos en que sentimos el amor del Padre Celestial o recibimos respuestas a las oraciones. Es más, creo que cada vez que demuestran el valor de defender lo correcto, especialmente en situaciones donde nadie más está dispuesto a hacerlo, crean un lugar santo. Este mensaje es muy hermoso y se llama Sus Lugares Santos y lo podemos encontrar en la Liaona de Mayo del 2013. Vemos entonces, hermanos, cómo esta lección acerca de permanecer en lugares santos es bastante amplia y menciona algo muy importante además de los templos y las capillas, y es nuestros hogares. Nosotros necesitamos esforzarnos en hacer de nuestros
lugares santos donde nosotros podamos cobijarnos, donde nosotros podamos instruirnos, donde podamos instruir a nuestros hijos, protegerlos, ayudarlos y pulir sus armaduras de Dios para que puedan enfrentarse a las dificultades del mundo. Esto es bien importante, hermanos. Continuando entonces, tenemos que en el 39 nos dice: y acontecerá que el que me teme estará esperando que llegue el gran día del Señor, sí, las señales de la venida del Hijo del Hombre. Es decir, pendientes y vigilantes, hermanos. Y verán señales y maravillas, porque se manifestarán arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y él habla de esas señales, dice: y verán sangre y fuego y vapores de humo. Y antes que venga el día del Señor, el sol se oscurecerá y la luna se tornará en sangre y las estrellas caerán del cielo. Y el resto será congregado en este lugar. Y entonces me buscarán y he aquí vendré y me verán en las nubes del cielo revestido de poder y gran gloria, con todos los santos ángeles, y el que no me está esperando será desarraigado. Palabras bastante fuertes, hermanos. Y nos dice: pero antes que caiga el brazo del Señor, un ángel tocará su trompeta, y los santos que hayan dormido saldrán para recibirme en la nube. Por tanto, si habéis dormido en paz, benditos sois, porque como ahora me veis y sabéis que yo soy, así vendréis a mí y vivirán vuestras almas, y vuestra redención será perfeccionada, y los santos saldrán de los cuatro extremos de la tierra. Pero para eso tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos también que en el versículo 56 nos habla de algo muy importante, y es esa parábola tan significativa del Señor acerca de las 10 vírgenes. Y dice: y en aquel día, cuando yo venga en mi gloria, se cumplirá la parábola que hablé acerca de las 10 vírgenes. Porque aquellos que son prudentes y han recibido la verdad y han tomado al Santo Espíritu por guía y no han sido engañados, de cierto os digo que estos no serán talados ni echados al fuego, sino que aguantarán el día, y les será dada la tierra por herencia, y se multiplicarán y se harán fuertes, y sus hijos crecerán sin pecado hasta salvarse. Hermosas promesas el Señor, que nos hace el Señor, hermanos, para aquellos que estamos vigilantes, que estamos preparados y que estamos con Él. Muchas veces yo he escuchado algunas expresiones que en un primer momento chocan, pero que al mismo tiempo dan mucha tristeza. Lamentablemente, hay personas que piensan que el Salvador ya lo hizo todo y que ellos no deben hacer nada, que ya Él es su intercesor, independientemente de que ellos se arrepientan, de que lleven una vida correcta o de que se alleguen a Él. Y ya vemos que esto no es así, hermanos, y que es importante que hagamos las cosas en el hoy, como nos dice el Señor, que tenemos una parte que hacer, y esa parte es esencial para nuestra salvación, para que nuestro Salvador pueda salir a nuestro favor, ayudarnos y a interceder por nosotros, al habernos nosotros esforzado y cumplido con nuestra parte en este tiempo de probación. Con respecto a esa parábola de las 10 vírgenes, quiero leer una explicación que dio el Spencer Kimball, porque es bastante buena, hermanos, muy ciertas, y me llevó a analizar muchísimo acerca de esa parábola tan importante. Vamos a escucharla, perdón, porque la que la estoy leyendo soy yo, y vamos a tratarlo con mucha atención, hermanos. Dice lo siguiente: el presidente Spencer W. Kimball explicó el significado de esa parábola para los santos modernos. Personalmente creo que las 10 vírgenes representan a los miembros de la Iglesia de Jesucristo y no a las masas del mundo. Quizás muchos piensen que las 10 vírgenes se refieren a todos aquellos que no conocen el Evangelio. Y no es así, hermanos. Todas las
vírgenes, tanto las prudentes como las insensatas, habían aceptado la invitación a la cena de bodas. Estaban enteradas del programa y se les había anunciado del día importante que vendría. No eran ellas los gentiles, los bárbaros o los paganos, ni necesariamente eran gente corrupta o retrógrada. Más bien eran personas conocedoras que insensatamente no se habían preparado para los acontecimientos vitales que estaban por afectar sus vidas eternas. Tenían el evangelio de salvación y exaltación, pero no habían hecho de este el centro de sus vidas. Conocían el camino, mas su lealtad y devoción fueron mínimas. Ahora yo os pregunto, ¿de qué os sirve un automóvil sin motor? ¿Una taza sin contenido? ¿Una mesa sin comida o una lámpara sin aceite? Me encantaron estas palabras, hermanos, porque ciertamente, ¿de qué nos vale tener todas las escrituras si no las leemos? ¿De qué nos vale conocer los convenios si no los hacemos? O los hacemos y no cumplimos. ¿De qué nos vale ser miembros de la iglesia del Señor si cuando venga el esposo nosotros vamos a estar como las vírgenes insensatas sin aceite en nuestra lámpara? Apresurándose a buscar sus lámparas para que les alumbraran el camino a la medianoche, la mitad de ellas la encontraron vacías. Se habían engañado a sí mismas. Fueron unas insensatas. Estas 5 vírgenes descuidadas. Aparentemente el esposo se había demorado por razones que eran justas y aceptables. Y eso me hace recordar aquella amonestación que nos hacía el Señor al principio, de que el día está cerca y el día va a llegar. Y que muchas veces con el paso del tiempo pensamos que eso no va a llegar. O que incluso es una historia que jamás va a ocurrir. El tiempo había pasado y él no había llegado. Habían oído hablar de su venida por mucho tiempo y tantas veces que la declaración parecía haber perdido importancia para ellas. ¿Es que vendría alguna vez? Tanto tiempo había transcurrido desde que lo estaban esperando que habían llegado a la conclusión de que nunca aparecería, de que tal vez era un mito. Miles de nosotros nos encontramos en esa misma condición hoy en día y nuestra paciencia casi se ha agotado. Es difícil esperar y mantenerse preparado todo el tiempo, pero no podemos permitirnos el dormirnos. El Señor nos ha dado esta parábola como una amonestación muy especial. Las vírgenes insensatas no estaban renuentes a comprar aceite. Sabían que tenían que proveerse del mismo, pero simplemente lo aplazaron para más tarde. Ignoraron la hora en que el esposo llegaría. En la parábola el aceite se puede comprar en el mercado. En nuestras vidas el aceite de la preparación se acumula gota a gota por medio de una vida de rectitud. La asistencia a las reuniones sacramentales les agrega aceite a nuestras lámparas, gota a gota a través de los años. El ayuno, la oración familiar, la orientación familiar, el control de los apetitos de la carne, la predicación del evangelio, el estudio de las escrituras. Cada acto de dedicación y obediencia constituye una gota que se agrega a nuestra reserva. Los actos de bondad, el pago de ofrendas y diezmos, las acciones y pensamientos castos y el matrimonio bajo el convenio eterno. Todos estos contribuyen sustancialmente a incrementar el aceite con el que podemos reabastecer a medianoche nuestras lámparas vacías. Esperar hasta la medianoche ya es muy tarde para aquellos que han pospuesto su preparación. Estas palabras las conseguimos en La Fe Precede al Milagro, en las páginas de la 255 a la 257. Muy importante, hermanos, esta información y esto que nos enseña el presidente
presidente Kimball. El Señor nos dice en los versículos 60 y 61, y ahora bien os digo, estas palabras las dirigía el profeta, que era lo que hablábamos antes y mencionábamos, que el Señor enfatizaba mucho en que el profeta comenzara a hacer la revisión del Nuevo Testamento, porque era muy importante que conocieran de todas estas cosas, de toda la preparación que tenían que tener y de todos los acontecimientos que iban a ocurrir. Y le dice, y ahora bien, he aquí os digo que no será permitido saber más concerniente a este capítulo, sino hasta que sea traducido el Nuevo Testamento, y en él se darán a conocer todas estas cosas. Por tanto, ahora os concedo traducirlo a fin de que estéis preparados para las cosas que vendrán. Y explica otras muchas cosas más, hermanos, que como mencionamos, no podemos abarcar por completo. Tenemos que el Señor instruyó a José Smith para que tradujera el Nuevo Testamento. Y dijo que uno de los propósitos de ese trabajo en las Escrituras era poder estar preparados para lo que vendría. Esta obra se conoce como la traducción de José Smith, aunque es más bien una revisión inspirada de la Biblia. Tenemos aquí, hermanos, en esta sección enseñanzas importantísimas. A la vez que podemos sentir temor, es importante que las conozcamos y es importante que leamos con mucha atención esas promesas que se van a cumplir para que con eso fortalezcamos nuestra fe y nuestra determinación de permanecer firmes en los caminos del Señor. Yo quiero terminar con mi testimonio, hermanos, que sé sin ninguna duda que todas estas cosas son verdaderas. Sé que José Smith es nuestro profeta de la restauración. Sé que nuestro Salvador vive y que nos ama. Que todas estas secciones fueron dadas por el Señor en revelación para nuestra ayuda y para nuestra guía. Sé sin ninguna duda, hermanos, que la Biblia, el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, la perla de gran precio y todos estos textos canónicos de nuestra iglesia son verdaderos. Y sé sin ninguna duda que nuestro Salvador nos ama y cuida de nosotros. Que nuestro Padre Celestial nos espera con los brazos abiertos. Sé sin ninguna duda, hermanos, que si estamos preparados y vigilantes y estamos viviendo en nuestro Salvador y confiando en Él y siguiendo lo que Él nos enseñó, Él va a ser nuestro intercesor, Él va a ser nuestro abogado y vamos a poder llegar a la presencia de nuestro Padre y vamos a poder lograr esa hermosa y preciada exaltación eterna. No tenemos que temer a la segunda venida, como nos recomiendan las autoridades generales. Debemos ser los más felices y los más optimistas, porque tenemos estas maravillosas verdades. Y estas cosas dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección que se titula Buscad diligentemente los mejores dones, Doctrinas y Convenios del 46 al 48. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.